todos sean bienvenidos. Y todos unidos, todos de corazón. Vamos a poner los pensamientos y toda esta cosa del alma, dejémoslo afuera, todo lo que no sea de prestar atención en esta mañana y de concentrarnos y entrar en esta reunión, que es una reunión de tipo espiritual, de carácter espiritual. Nosotros hemos aprendido que cuando nos reunimos, nosotros que somos espíritus, unimos nuestros espíritus para conectarnos en la dimensión espiritual con el Todopoderoso, pero en la presencia preciosa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que te debe guiar, el que me debe guiar. Es el Espíritu Santo nuestro divino Maestro, es el Espíritu Santo el que nos da la revelación, es el Espíritu Santo el que nos mantiene y nos ha mantenido y nos seguirá manteniendo firmes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo lo que aprendamos, todo lo que el Señor nos diga, debe ser revelado por el Espíritu Santo. Y muchísimo más cuando tomamos una palabra y esa palabra debe salir y debe extraerse de las Escrituras. La palabra del Señor dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y la palabra llega y entra a nuestros espíritus y allí transforma todas las cosas que nosotros necesitamos transformar, pero que Él sabe que necesitamos nosotros cambiar. Es el Espíritu Santo. Por eso le damos gracias a nuestro Padre Celestial, que ha sido bueno, benigno con nosotros. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos sostiene con vida. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por nuestro amado Señor Jesucristo, quien dio su vida y allí en la cruz terminó con todo lo malo que había en nuestra vida y Él nos hizo nuevas criaturas, nos dio un nuevo espíritu y en ese espíritu nos da una palabra que trasciende también y penetra nuestros cuerpos para limpiar todo por la sangre preciosa del Señor Jesucristo que derramó en la cruz, pero que sigue obrando, sigue actuando aquí en medio de nosotros, sí, en nosotros. La palabra de esta mañana es de espíritu a espíritu. Amén. Amén. La vamos a dar con gratitud y la vamos a dar con gozo. Bueno, entonces, muchísimas gracias al Señor. Pueden sentarse, por favor. Y pongamos todo nuestro ser en conexión con el Señor. El título del mensaje de hoy es el principio y fin. Principio y fin. ¿Se llama cómo? El mensaje de hoy, principio y fin. Principio y fin. Y tenemos el texto de base que está en Apocalipsis capítulo 22, 13. Apocalipsis capítulo 22, 13. ¿Amén? Dice la palabra del Señor, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Amén? Amén. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él nos da a entender pues que en Él comienza todo y que en Él termina todo. Voy a hacer una gráfica aquí para que la tengan en cuenta como inicio del mensaje y como terminación también del mensaje. Lo hemos dicho aquí, comienza el infinito, por decirlo así, porque el infinito no tiene principio ni tiene fin, pero el Señor Jesucristo, esto es a través de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, ¿cómo dijo? Yo soy el principio el Señor es el principio y el Señor es el fin.
El Señor es el principio y es el fin. ¿Cómo dice en la Biblia que en el principio, qué? En Génesis capítulo 1, dice que en el principio Dios, pues en el principio estaba Dios. En el principio Dios, y entonces sigue el principio de Dios, principio y fin de todas las cosas. ¿Qué hizo el Señor en Génesis allí? En Génesis capítulo 1, ¿qué hizo allí? Allí creó todo, ¿cierto? Entonces, en el principio Dios creó a Adán. Él tuvo un propósito, porque Él hace todo con propósito. Desde el comienzo, se fijó en la tierra y entonces hay en Él un propósito, que es el propósito eterno. Es decir, Él, Dios Todopoderoso, se fijó en sí mismo tener un propósito, y el propósito es algo para realizar, ¿cierto? Un propósito. Vamos aquí, el propósito eterno. ¿Cómo será ese propósito? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? ¿Se cumplirá? Sí se cumple, ¿cierto? Entonces allí colocó a la humanidad representada primeramente por Adán y Eva, los colocó allí en Edén, que es el sitio. Edén viene del hebreo, quiere decir deleite, delicia. ¿Para qué es? Ellos se deleitaran allí, ¿cierto? ¿Qué sucedió allí? Sucedió que hubo un tropiezo, ¿cierto? El Señor vio allí y en su propósito hubo una interrupción. Ese propósito fue interrumpido por algo, por la falla. Hubo una falla. La falla, ¿sí? ¿Lo están viendo? ¿Sí lo ven? ¿Lo ven? La falla. Hubo una falla, es decir, hubo un tropiezo, una interrupción del propósito. Pero esto fue, hemos dicho que ese propósito el Señor lo cumple, ¿cierto? Solamente que aquí hubo una interrupción del propósito. Es decir, hubo un paréntesis. Hubo un paréntesis. Pongamos este paréntesis aquí. Este es un paréntesis. ¿Sí saben? Bueno, es un paréntesis de una cosa, ¿cierto? Va así. Entonces, ese propósito se vio interrumpido por lo que sucedió aquí. Y aquí se perdieron muchas cosas, y entonces aquí viene alguien que fue enviado para continuar con el propósito. ¿Quién llegó aquí? El Señor Jesucristo, ¿cierto? A Él, en el puro centro. Él vino con ese propósito. Él vino. El Padre le dijo, bueno, un propósito, se perdió esto, y el Señor vino a recuperar todo, absolutamente todo. Llegó aquí el Señor Jesucristo. Esto aquí, de acá para acá, es todo lo que está antes de Cristo, y de aquí para allá todo lo que está después de Cristo, ¿cierto? Antes de Cristo, después de Cristo. Aquí viene lo antiguo, el antiguo pacto, podemos poner aquí antiguo pacto, y aquí nuevo pacto. Pacto. Fijémonos una cosa. Aquí había una cosa que era el antiguo pacto, que esto fue llamado a desaparecer para darle paso a un nuevo pacto, ¿cierto?
Esto fue antes de Cristo. Cristo lo recuperó todo, absolutamente lo recuperó todo. Y lo que hemos dicho, aquí está todo hecho, ¿cierto? De este principio va a este fin. Fin aquí, esto se llama entonces, aquí sería el juicio. ¿Juicio qué? Final. Entonces, aquí se cierra el paréntesis en el juicio final. Esto fue un lapso de tiempo en el cual no se cumplió el propósito eterno de Dios hasta aquí, pero el Señor Jesucristo lo recuperó, todo lo recuperó. Entonces viene el juicio final. ¿Y para qué el juicio final? Después del juicio final, entonces, ¿qué vendrá aquí? La continuidad. ¿O la terminación de qué? Del propósito, porque el propósito de Dios se cumple. Continuidad del propósito original, ¿sí o no? A ver, lo voy a simplificar. El Señor tuvo un propósito, aquí hubo una interrupción, el Señor Jesucristo vuelve a cumplirlo todo está cumplido. ¿Para qué? Para que el propósito original de Dios, es decir, volver al principio. Eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es eterno y el propósito y el Señor cumple todas las cosas. Si nosotros vamos a volver a esa origen que nosotros tenemos, pero ya todo de acuerdo a conforme el Señor lo hizo. ¿Está ahora entendido? ¿Está entendido? Y esto lo hizo el Señor en este propósito, lo hizo esto, ¿a qué se les parece? A un corazón. A un corazón. Es decir, que esto lo hizo Dios por su amor. Amén. El amor de Dios que está plasmado en toda, esta es la historia de Dios con la humanidad. Mire, se resume tan fácilmente la historia de Dios en la humanidad, pero Él lo hizo todo por amor, porque Él es todopoderoso. Amén. ¿Se nos olvidará esto? Yo pienso que no se va a olvidar. Si esto lo tiene en cuenta, usted va a saber cuál es su propio origen, cuál es el origen de su familia, cuál es el origen de todo. Y vamos a saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dentro del propósito de Dios. El Señor cumple y Él lo va a hacer así. Pero hay que pasar por el juicio de Dios. Y hoy vamos a hablar precisamente de los juicios del Señor Jesucristo. Por un Dios de amor. Amén. Amén. Absolutamente todo. Sentémonos y vamos a comenzar algo que es, si le prestamos atención, yo les voy a pedir que conecten, como les decía al comienzo, conecten el espíritu, presten atención, y si es bueno que escribamos, anotemos todo, porque el mensaje del día de hoy, con toda certeza que va a cambiarle a usted como me ha cambiado a mí muchas cosas en mi caminar en el Señor Jesucristo. Precisamente hoy vamos a hablar seguimos hablando de los últimos tiempos, y vamos a hablar acerca de la gran tribulación. Yo espero poder dar también algo acerca
del rapto también, pero si no me alcanza el tiempo, hoy veremos la gran tribulación, cómo es la gran tribulación, y como le digo, ponga el espíritu en alerta, en modo alerta para captarlo. Dejemos los pensamientos terrenales, decíamos el viernes, que dejemos ya de pensar de forma terrenal, para pensar de forma celestial, que lo cobija todo, lo celestial y lo terrenal. Vamos a hablar acerca de la gran tribulación y quiero ser lo más sucinto posible para darlo hoy todo y que llegue eso al espíritu. La gran tribulación se ha tomado acerca de la gran tribulación y todos los conceptos que hay, todas las teorías que hay acerca de la gran tribulación de los últimos tiempos, todos lo han tomado de Mateo capítulo 24, el versículo 21. Mateo capítulo 24, versículo 21, de ahí salieron todas estas formas de pensar, todos estos conceptos, todas estas teorías y todo esto que se ha venido anunciando hasta el día de hoy en la iglesia. Pero es muy probable que hoy veamos la realidad y la vamos a dar respaldada en las Escrituras, y si no, no valdría de nada. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Y más adelante vamos a ver que dice que la gran tribulación, como no la ha habido en la creación, dice hasta este momento, ni la habrá nunca. Sí, pero va a ser algo tremendísimo. Dice así, dice, porque habrá, según esto dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mantengan esta palabra en su corazón. Voy a volver a repetir, porque habrá entonces gran tribulación. Se está refiriendo a un tiempo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido ni desde el principio, como estamos diciendo al comienzo del mundo, hasta ahora, ni la va a haber. Es decir, en esa tribulación no va a haber como eso. ¿Amén? Bueno, y si nos alcanza también el tiempo, vamos a hablar acerca del rapto, del arrebatamiento, que está enfocado en esas teorías en una sola, es el mismo pensamiento, que también vamos a verlo por las Escrituras. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, de ahí sacaron todo eso. Sacaron eso de aquí, de la gran tribulación de Mateo, y de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, de ahí sacaron ese pensamiento acerca del rapto o el arrebatamiento. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y de ahí sale esto, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Usted está con el Señor ahorita en este momento? Desde ahora y para siempre, dijo el Señor, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, arrebatamiento y rapto. Gran tribulación, rapto. Gran tribulación, arrebatamiento. Y yo le digo una cosa, hermano. Escuche, usted viene hoy aquí, pero es posible que usted esté pasando por circunstancias difíciles, duras, una tribulación por algo. Usted lo puede estar haciendo, o un familiar suyo, o alguien, y usted lo puede también ver a ver si esa persona está en una dificultad muy grave, ¿sí? En una tribulación, para que no sea tan grande, pero una tribulación. El Señor Dios Todopoderoso puede sacarlo a usted, arrebatarlo a usted de esa tribulación y darle la solución. Amén. Amén. Eso lo puede hacer el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a comenzar aquí como
la historia, cómo la Biblia narra ese momento de la gran tribulación, y todo salió de acuerdo a como fue escrito. Miremos entonces, comencemos por Mateo capítulo 23, vamos a ver el versículo 37 y 39. ¿Qué es? ¿Dónde comienza esto? Empieza el Señor Jesucristo diciendo esto. Fíjense, habla primero de Jerusalén, Jerusalén, la ciudad donde están asentados, es decir, la ciudad principal de Israel. Allí era donde todos se reunían. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Mire aquí cómo el Señor se lamenta. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿A cuáles hijos? A nosotros. ¿A qué? A los de Jerusalén. Está hablando de Jerusalén. Presten mucha atención. Yo he dicho, pensemos, tratemos de pensar con la mente del Espíritu, no con la mente terrenal. En eso se los pido yo a ustedes. Aquí está diciendo, y hay que ser un poquito lógico, ¿no? De ver y entender lo que estamos leyendo. De eso se trata cuando nosotros escudriñamos y leemos las Escrituras. Aquí está hablando Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Mire qué metáfora tan preciosa, ¿sí? ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las aves? Pero no quisiste. ¿Qué está diciendo aquí? Jerusalén, Jerusalén. Él está dando, él se lamenta de que él les estaba advirtiendo y les sigue advirtiendo sobre algo que va a suceder. Les está diciendo, y se lo está diciendo con amor, como la gallina que arropa a sus polluelos para protegerlos, para evitarles problemas, para evitarles que venga el devastador, que venga aquel que se les va a ingerir, ¿cierto? Les está advirtiendo a los de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Pero no quisiste, es que no quisieron. Ahora, he aquí, dice, mire, y aquí mire, va la advertencia. ¿Qué es lo que va a sucederle a Jerusalén? Dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. No está hablando de tu casa, hablando allá de Jerusalén. Porque os digo que desde ahora no me veréis, desde ahora no me veréis, él está diciendo en ese momento, desde ahora no me veréis hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él iba a venir cuando allí le estaba hablando a Jerusalén, iba a volver a Jerusalén cuando dijera, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esto más adelante en Lucas, miremos Lucas capítulo 19, versículo 38, miremos ahí cuando es que dice, eso es cuando el Señor va llegando a Jerusalén, es un capítulo donde el Señor va en el burro, en el asno, va sentado allí y va bajando a Jerusalén, y entonces la gente le pone sus mantos y le pone palmeras para que él pase por encima de ahí, y todos empiezan a gritar. Eso está ahí en Lucas capítulo 19, está ahí. Y entonces ahí en el versículo 38 diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Recuerda que había dicho, yo no voy a ir hasta que digan bendito el que viene. Entonces aquí está la palabra del Señor. Entonces el momento en que Él desciende a Jerusalén. ¿Y qué pasa allí cuando Él llega y se baja del pollino? Y entonces mire lo que dice, que es algo tremendo. Esto es una advertencia que el Señor le está dando a Jerusalén. Es a Jerusalén, y ubiquémonos allí en ese momento. Las cosas de la Biblia hay que mirarlas de acuerdo al momento.
mirar uno, ubicarse en el momento, a quién se lo está diciendo, por qué se lo está diciendo, ¿cierto? No podemos extrapolar y decir esto es para allá, esto fue allá, o esto es para acá, para el día de hoy. Hay que ubicarnos en ese momento y ver quién lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, cuándo se lo está diciendo, por qué se lo está diciendo. Entonces el Señor dice en Lucas capítulo 19, 41 al 44, dice, y entonces, esto es lo que sigue, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿cuál ciudad? Eso, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Miren, él ve a Jerusalén, cuando la ve, llora. Y no era fácil que el Señor llorara. Es decir, tuvo un sentimiento tremendo, tremendo. ¿Por qué? Diciendo, y dice el Señor, ahí explica el por qué, dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, mira, a mí me entra ese dolor también. En este momento me siento como si sintiera lo que el Señor estaba pasando en ese momento. Dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. ¿Por qué? Que les había dicho, yo quise contarlo, pero ustedes no quieren. Él lloró por eso. Sigue, 42. Porque vendrán. Mire, él lloró por lo que iba a pasar, por lo que iba a venirle a Jerusalén, por lo que iba a suceder. Y él lloró por eso, porque él sabía, él lo vio en el Espíritu, lo vio de lejos, y hemos aprendido que nosotros también podemos ver, ¿sí? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Va a haber un sitio de Jerusalén, te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra. Mire, esta es una profecía tremenda de lo que va a suceder. Van a sitiarlo. Sitiarlo es rodearlo con ejércitos y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Mire, la gente que está en Jerusalén va a tener esa gran tribulación tremenda y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El momento en que el Señor estuvo, no lo quisieron ver, el Señor estaba ahí delante de ellos y no lo reconocieron, no lo quisieron ver. Los judíos estaban esperando otra cosa y el Señor les estaba alertando. Y el Señor estaba alertando a todos en Jerusalén, a todos los judíos, los estaba alertando por algo que sucedería pronto, por algo que iba a suceder pronto allí. Y te derribarán a tierra y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. El tiempo de su visitación. Entonces, el Señor Jesucristo sabía que iba a venir un juicio. Cristo Jesús vino aquí a la tierra a traer justicia, pero también a traer juicio. Jerusalén iba a ser sitiada, iba a ser destruida por todas las maldades de los judíos, por todo lo que habían hecho en contra de Dios, en contra de las cosas de Dios, de sus leyes, de todo. Había sido terrible. Entonces, el Señor siempre, Dios Todopoderoso es justo, y es justo, y ama castigo, si no dejaría de ser justo. El Señor continuamente está trayendo juicios a la tierra para limpiarnos, pero Él nos advierte, Él advierte todo, ¿cierto? Ahora, vamos a comenzar a ver qué es lo que dice en referencia a la gran tribulación. Está en el capítulo que han tomado aquellas personas que han dado sus teorías acerca de la gran tribulación.
Mateo capítulo 24, pero eso está en los 3 evangelios. Está en el evangelio, en los 3. Luego en Juan no está, pero sí narra esta gran tribulación, la narra Mateo, la narra Marcos y la narra también el evangelio de Lucas. Pero si usted ve su Biblia, si está mirando ahí, no va a ver que en la Biblia siempre ponen unos títulos antes de las cosas, ¿cierto? En cierta forma eso ayuda, pero también lo predispone a las personas para pensar de acuerdo a lo que dice ahí. Si usted ve su Biblia, va a mirar ahí esos títulos y subtítulos, pero esto no fue el Espíritu Santo lo que lo puso ahí, sino fueron aquellos traductores de la Biblia que lo tradujeron del hebreo y del griego, lo tradujeron a todo idioma, al español, al inglés y a todos los idiomas, y le pusieron esos títulos para facilitar el aprendizaje de las Escrituras, y pusieron capítulo 1, capítulo 2, 24, todo esto, versículo, y eso le ayuda a uno bastante. Pero también hay unos títulos que son muy sugestivos, que son predisponentes y que dirigen a las personas ya si se está leyendo así superficialmente y no se le presta atención a lo que estamos leyendo, a lo que estamos viendo. Entonces, miremos esos títulos ahí. Ahora, por ejemplo, en los títulos donde vamos a comenzar dice señales antes del fin. ¿Lo dice así? Señales, dice así, señales antes del fin. Es decir, ¿cuáles son las señales? ¿O qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿O qué cosas acontecen antes del fin? Pero ahí no está diciendo, ese es un título que le pusieron, ahí no está diciendo del fin de qué. ¿Sí? No es el fin del mundo, no es el fin del planeta, no es el fin del cosmos ni nada. Si pusieron ahí ese título, señales antes del fin. Esto es necesario que yo lo diga para lo que viene y para lo que tenemos que entender. Entonces en Mateo capítulo 24, del 1 al 3, Mateo 24, 1 al 3 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Sí? Miremos el templo. A ver, vamos a darnos una idea, una imagen del templo. Pongamos la imagen y lo vamos a tener en memoria, porque esto era lo que le estaban mostrando. Este es el templo. Este es el templo de Jerusalén, construido por Herodes. Herodes era rey Herodes, romano, lo construyó encima, ahí había quedado el primer templo de Salomón, que fue destruido primeramente, y este es el templo que los israelitas tenían, a los cuales ahí hace alusión ahorita, en este momento, de lo que estamos hablando y lo que decían. Ahí está el templo, ahí está el lugar santo, está el alto, el lugar santo y el lugar santísimo, que es el alto, y todos los muros que rodean al templo, hay muros que lo rodean. Este es el templo. Pasemos entonces, sigamos, y después lo volvemos a ver. No. Vamos a ver, sigamos con el texto. Mateo capítulo 24, 1 al 3. Entonces ellos respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Qué era lo que estaban viendo? Muy bien, el templo. Desierto, miren, préstele atención. Ellos dicen, miremos el 24.1 para ir hilando las cosas. 24.1. Cuando Jesús salió del templo, el que acabamos de ver, y se iba, se acercaron, ¿quiénes? Sus discípulos, para mostrarle los edificios del templo. Siguiente. Y dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿De qué les quería decir? ¿Veis qué? El templo, ¿ves todo esto? De cierto os digo, esto es real, dice, esto va a suceder. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Por esto es que el Señor había de orar ahora. Y Él profetiza y dice, mire, ustedes ven este templo, pues esto va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Sigamos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay que entender, ¿cuál es la señal del fin? ¿De qué? Del siglo. El siglo en este caso está denotando no 100 años, sino una era. Es decir, algo que iba a terminar, que iba a tocar a su fin. Era una era, era una etapa de tiempo, era algo que iba a poner, a tener fin. Eso era. Entonces, las señales eran acerca del fin de la destrucción de eso, porque vamos a ver más adelante qué significaba la destrucción del templo y por qué fue el juicio y qué pasó. ¿Sí? Ahí no está diciendo el fin del planeta, más adelante dice algo del mundo, pero ya les explico. Entonces, fíjense, pero eran los discípulos del Señor y eran alguien, los que le preguntaban. Cuando uno pregunta alguna cosa es porque está interesado en saberlo, ¿cierto? Es porque está deseoso de saberlo, ¿sí? Y él les dijo, fue a sus discípulos y ellos los tomaron aparte. Miremos Marcos capítulo 13, el versículo 3 y 4. Marcos 13, versículo 3 y 4. ¿A quién se lo decía? Mire a quién se lo está diciendo. Alguien que estaba interesado. Y el Señor, ¿a quienes les revelaba los misterios de las cosas? ¿A quiénes más? A sus discípulos, a los que anhelaban, a los que deseaban, a los que buscaban saber las cosas. Otros son indiferentes y no se atrevieron a preguntar, pero estaban, miren los que están ahí. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, es decir, los 4 íntimos, los que siempre estaban con él, y le preguntaban todo, y él les explicaba todo. Le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. ¿Qué era lo que tenía que cumplirse? Vuelvo a repetir. La destrucción del templo y el fin de esos siglos, de ese lapso de tiempo. El fin, iba a venir un lapso de tiempo, porque después de estar destruido iba a comenzar otra cosa. Estar destruido el templo tenía que comenzar otra cosa. Lo mismo está en Lucas capítulo 21, versículo 7. Esto es para significar que esto está escrito en 3 evangelios. Uno lo escribió Mateo, otro lo escribió Lucas y otro lo escribió Marcos, ¿cierto? ¿Sí? Juan no lo registra, pero en los 3 grandes, en distintos tiempos, en distintas personas, lo refiere. Es decir, de cierto, digo que esto es realidad. Y en Lucas 21, 17 le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y lo primero que el Señor les decía, lo primerito que les advertía, miremos Mateo capítulo 24, 4, antes de darle las señales y de decirle entonces cuáles eran las señales de lo que iba a suceder. Mateo capítulo 24, versículo 4, respondiendo, mire lo primero que Él les dijo, justo lo que iba a pasar. Les dijo, mirad que nadie os engañe. Miren, fíjense, que no vayan a torcer estas cosas, que no vayan a desbaratar este evangelio. Téngalo presente. Y entonces vamos a ver qué sucedió ahí en Mateo capítulo 24 acerca de todo esto. Entonces dice, yo tomo aquí la Biblia, tome su Biblia
porque no sé si vamos a tomar el capítulo 24, si lo podemos seguir, no se lo dije, pero lo vamos a seguir, para que lo vean también en su Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 9. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire, esto fue para ese momento. ¿Por qué? Que nadie nos engañe. ¿Por qué lo vamos a trasladar para este tiempo? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Por qué vamos a trasladar esta palabra para este tiempo? ¿Verdad? Para ese tiempo, lo está diciendo claritamente el Señor. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces aquí el Señor empieza a narrarles cuáles son las señales antes de que suceda esto. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán, miren, esto se lo dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Sí? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Antes de que eso acontezca, ¿qué era lo que iba a acontecer? La caída de La destrucción. ¿De qué? Entonces, estas señales eran para ese momento, ¿cierto? Que nadie nos engañe diciendo que es para este tiempo, pongo yo. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. También eso está sucediendo ahora, pero está ahorita aquí narrando para ese momento. Y todo esto será principio, eso va a ser principio del dolor. Él les dará señales. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos todas las gentes por causa de seréis. ¿A quiénes les está diciendo? ¿Ah? A nosotros. Les está diciendo a Pedro. Otra vez vuelvo y digo, centremos nuestros pensamientos. ¿Quiénes le preguntaron? Los discípulos, Pedro, ¿Quién es Pedro? Él les está diciendo es a ellos. No agarremos lo que no nos corresponde a nosotros, ubiquémonos en él. El problema es ese, que por haber nosotros escuchado esas teorías, esas interpretaciones de esto, por haber escuchado eso, entonces ya vemos las señales del fin, que es para este momento y que es para nosotros. Y que no, aquí está hablándole a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Andrés, sus discípulos que le preguntaban. Y les dice cuáles van a ser las señales, porque les dice: a unos de ustedes matarán, pero les dice a los apóstoles, eso está en Lucas capítulo 21, dice: pero a ustedes no les va a pasar nada, ni un solo pelo les va a pasar. Les digo a ellos, a Pedro, a Juan y a sus discípulos y a los que se fueron con ellos. ¿Por qué? Los que se fueron de dónde? Los que huyeron antes de esa destrucción. Hasta ahora vamos captando, vamos bien. ¿Sí? ¿Le gustaría así como sí? Díganme sí o díganme no. Entonces yo sabré si estamos entendiendo o no. Y si no está entendiendo, no levante la mano, porque más adelante va a entender. Bueno. Entonces muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Fíjese, se van a entregar unos a otros, van a volver como enemigos. Y allí en Lucas también, no sé si aquí también dice que los padres se volverán contra los hijos y los hijos contra los padres, y unos se entregarán a otros.
hacer por la situación que van a atravesar. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿El fin de qué? El ciclo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de qué? Del siglo. ¿Ah? Del tiempo. Del momento que estaba narrando el Señor ahí. ¿De qué? Del momento que estaba narrando el Señor. Muy bien, muy bien. Entonces será el fin de ese momento. Y aquí dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ya hemos aprendido que es el mundo. Era el mundo que se estaba viviendo en ese momento. Aquí nos dice, será predicado este evangelio del reino en toda la tierra, era en el mundo y en el lugar donde ellos estaban. La tierra donde ellos estaban, más adelante voy a decir que la tierra, pero es la tierra conocida de ese tiempo. No se habla de nuestros continentes, porque en esos tiempos estaba allí el mundo de ese tiempo, la tierra de ese tiempo, la tierra conocida de ese tiempo, era allí Israel, era allí Asia, era allí Europa y todo eso hasta ese momento, porque todavía no se está hablando de nuestros continentes, pero no, digamos, nada para no enredarnos en las cosas. Sí, no lo captemos, estamos hablando de una situación especial. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, está hablando del templo, pues vamos a colocar la imagen del templo del cual estamos hablando de esto. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, allí en la edificación del templo, en el lugar santo, ¿sí? En el lugar santo, la abominación desoladora. El lugar santo es una parte del templo, ¿verdad? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y el que lea entienda. Mire que la Biblia ahí dice, y el que lea entienda. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y el que lea entienda. No tuve que decirlo yo, la misma Biblia dice, entendamos esto. ¿Qué habló el profeta Daniel? Voy a darlo rápidamente aquí lo que habló el profeta Daniel, para que veamos una cosa, que lo que se dice aquí del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento tiene que estar soportado en el Antiguo Testamento y haberlo profetizado y haberlo dicho allí en el Antiguo Testamento. Por eso dice de lo que habló el profeta Daniel muchísimos años antes de Cristo Jesús. La imagen del templo, bueno, dice, entonces en Daniel capítulo 9, bueno, ya no mostramos el templo, porque vamos a ver entonces, ya lo vimos, ¿no? Pero si acaso más adelante lo podemos ver. ¿Qué dice Daniel acerca de eso? El profeta Daniel, muchos años, más de 700 años antes de Cristo Jesús, de venir Cristo, dice Daniel aquí en el Antiguo Testamento, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, está hablando aquí Daniel desde antes de que sucedieran las cosas, esto fue profecía que se cumplió. Jesucristo vino a cumplir las profecías. Daniel lo había profetizado muchísimos años antes. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta Cristo, habrá 7 semanas. Y aquí dice, habla acerca de cuánto tiempo va a ser. El sitio de Jerusalén duró, el problema duró 7 años. 7 años. Aquí dice la semana,
esto es para explicarlo después, 7 semanas, se quitará la vida al Mesías, ¿sí? Lo llevarán a crucifixión, lo está profetizando Daniel, mas no por sí, es decir, no por él, sino que el pueblo por otro, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, mire, el pueblo de un príncipe, unos ejércitos de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. ¿A cuál se está refiriendo? A Jerusalén. Y el santuario y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán esta devastación. Y por otra semana, otro tiempo, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, es decir, esto fue 3 años y medio y otros 3 años y medio. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así se acaba todo porque destruyen el templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miremos la imagen del templo. Miremos, ahí está el templo. Le habían dicho, mire, qué edificios tan preciosos, tan grandes. ¿Por qué le dijeron eso? Porque el templo era la vida de los judíos. Todo era templo, todo era con el templo. Se iban a orar, oraban mirando al templo y todo era para ellos, todo era el templo. Es un templo físico. Para ellos todo era el templo y su vida giraba en derredor del templo, y para todos en esa época todo era el templo, y para ellos era una maravilla, para ellos era lo más importante de su vida. Para ellos, mejor dicho, les enseñaban a sus hijos a respetar el templo, todo era templo, ¿sí? Bueno, y el Señor les advirtió: ustedes que aman tanto eso, miren, salgan de allí, y les da la señal. Entonces, pues vamos otra vez a nuestro relato, que está en Mateo capítulo 24, vamos al 15, 24, pasamos entonces, volvemos otra vez a Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, allí veíamos la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y dice en el 16, entonces ahí viene lo que ellos deben hacer. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, les está diciendo el Señor Jesucristo. Los que estén allí, huyan, porque va a venir un ejército grandísimo. Los que están cerca y los que están en el templo, huyan hacia los montes. Despabilícense, yo les estoy avisando, les estoy advirtiendo lo que va a venir. Y el que esté en la azotea, ¿su casa tiene azotea? ¿Sí? Hay casas que tienen azotea, entonces huya. Si no tiene azotea, pues no, entonces no. Mi casa no tiene azotea, no está refiriendo a mi casa. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Les está diciendo, va a suceder esto, salgan de aquí, porque esto va a ser terrible. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Entonces les está advirtiendo las que están embarazadas, las mujeres que están embarazadas, las mujeres que están por dar a luz a los niños, huyan. Y esto se lo dijo el Señor todavía ¿recuerdan? Cuando el Señor iba con la cruz a cuestas ahí, que lo llevaban al monte del Calvario, y entonces las mujeres se lamentaban, y dice que lloraban por él, y el Señor Jesucristo les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque lo que va a venir es tremendo. No, mire, él todavía iba sufriendo, y les dice, por mí no lloren por ustedes mismas y oren por sus hijos, porque él sabía lo que les iba a venir a las mujeres y a sus hijos. Tremenda cosa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues por vuestra huida, que no sea en invierno ni en día
de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, por causa de cuáles eran los escogidos, sus discípulos, ¿cierto? Entonces, ahí siguen más señales, se levantarán, ya les he dicho antes, todo esto como el relámpago que dice, luego viene aquí y habla acerca de la venida del Señor Jesucristo, en el versículo 30. Y voy a darles todo esto porque es necesario. En el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta es una señal, ¿para quiénes? Para nosotros. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Está hablando, vamos en el capítulo 24, y estas son las señales. El Señor no ha dejado de decirles a esto, ¿cierto? Fíjense cómo esa enseñanza y todo eso que hemos aprendido es tan difícil de sacar, pero en eso estamos, ¿cierto? Yo sé, ¿cuántos han entendido? Otra vez, ¿verdad? Bueno, veo que sí. Entonces aquí, porque es que esto está narrado, entonces aparecerá, esto es lo que está diciendo el Señor, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Esto para cuándo será? Para ese tiempo. ¿Ah? Para ese tiempo. Para ese tiempo. Pues que ya vino. ¿Ve? Pero esto lo han puesto para el futuro, que va a aparecer. Los futuristas, porque ellos son futuristas, pero todo es, ya pasó o es ahora, ¿sí o no? O sea que esto ya pasó, y se los voy a demostrar. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto está dentro de esa interpretación. Y entonces esto está escrito, porque mire, es para ese tiempo, porque aquí lo confirma, versículo 34. De cierto os digo, ¿a quién? Muy bien, a sus discípulos, de cierto os digo, que no pasará esta generación. ¿Cuál? Para ese tiempo. No, por nosotros, ¿será para nosotros, para este tiempo? No, es para esta generación, para esa generación. Le está diciendo, de cierto les digo que no pasará esta generación, le dice a Pedro, a Juan, a Andrés y a Jacobo, les dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cierto? Y vamos a ver cuando en el Antiguo Testamento se profetizó la venida del Señor Jesucristo en ese tiempo. Zacarías capítulo 14, versículo 1 y 2. Y ahí está narrando todo lo que iba a suceder. ¿Estamos bien? Entonces yo me voy a tomar un trago. Eso se llama mojar la palabra. Por lo que veo, no creo que alcance a dar sobre 4. Bueno, voy a apurarle porque viene aquí todo lo que sucede. Y aquí el día del Señor viene, dice Zacarías capítulo. ¿Dónde estaba Zacarías? Ese fue un profeta de la antigüedad, ¿cierto? Profeta de antes, muchísimo tiempo antes de lo que me estaba profetizando todo.
he aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Yo reuniré, y ahorita les explico qué fue lo que sucedió allá, pero quiero que se tengan en la silla, porque lo que viene es tenaz. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. ¿Cuál ciudad? ¿Bogotá? ¿Zaragoza? ¿Entonces estamos librados? Jerusalén, para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y esto lo está profetizando desde mucho tiempo, y sucedió. El Señor Jesucristo los estaba advirtiendo, y serán saqueadas las casas. Y mire, saqueadas las casas, préstele atención a eso, saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. ¿Sí? La mitad. Unos se quedarán y otros irán a cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Van a quedar unos ahí. Mire, quiero volver a repetir esto porque es tan importante, y esto es tan diciente que si no lo entendemos, ¿estamos dónde? En la gran tribulación. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Mire, muchas naciones van a combatir contra Jerusalén en ese tiempo, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y mire, y en el 5, versículo 5, el versículo 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta la sal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, este es el anterior, de Judá. Y aquí viene: y vendrá Jehová mi Dios con él y todos sus santos. Si el Señor Jesucristo iba a volver ¿con quién? Pedro. Iba a volver. ¿Sí? ¿Lo entendimos? Y vendrá el Señor mi Dios y con él todos sus santos. Amén. Entonces era para ese tiempo. El Señor vuelve con él a Jerusalén. Él vuelve con él. Y entonces cuando sucede que lo llevan a la cruz y todas estas cosas. ¿Sí? ¿Quedó entendido? ¿Cómo es que decía Daniel? El que tiene oídos. El que lea, que entienda. Oiga, ¿cómo era que decía antes? Lea que entienda. El que lee, que entienda. Bueno, pues vamos a seguir entonces con las señales, porque el reino de los cielos en Mateo 24. Mateo 24. Y dice así, vamos a ver. Versículo 40. Mateo, que es el capítulo en mención, dice, versículo 40. Mateo 24, 40. Entonces, estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. ¿Esto qué es? Miti-miti, ¿no? Mitad y mitad, ¿es esto? Narrado ya en Zacarías. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres, siguiente, dos mujeres estarán moliendo café, no, es una canción. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. ¿Cuándo? En ese tiempo. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese, entonces él velaría y no dejaría su casa. Por tanto, en el 44 dice: por tanto vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿A quién le está diciendo? Muy bien. Entonces, ahora bien, ¿qué sucedió? Es decir, hasta ahora comienzan las cosas, pero tengo tiempo. Los judíos habían hecho barbaridades contra el Señor. El Señor les anuncia un juicio. Los judíos estaban sometidos al régimen y al imperio de Roma. Los romanos los tenían sometidos, les cobraban altísimos impuestos, los maltrataban, los menospreciaban. Pero los judíos, ellos se multiplicaban y tuvieron su sitio, era Jerusalén, y estaban en Jerusalén, y allí construyeron sus templos. Y en épocas anteriores a esto que está narrando, otro rey había construido en Jerusalén, en un sitio alto, en una montaña alta que se llama la Masada. Allí colocaron, Jerusalén estaba cubierta y rodeada de muros. Ese rey había rodeado como defensa, unos muros altísimos y fuertes, y en un sitio que era casi inaccesible, era muy difícil. Lo habían puesto allí para evitar la incursión. Y allí donde habían construido el templo, y el templo estaba rodeado de muros altos, altísimos. Entonces, entre ellos mismos había escaramuzas, entre ellos mismos se odiaban, entre ellos mismos se peleaban. Unos se llamaban los celotes y el otro eran los fariseos, y todas estas cosas, y se peleaban. Había tanta envidia, tanto se aborrecían los unos a los otros, que había muchas provisiones. Y unos de ellos, para evitar que los otros tuvieran eso, quemaron un poco de víveres. Los quemaron, los destruyeron y siguieron ahí. Entonces, era tanto, y se rebelaron contra los romanos. Y entonces los romanos, para controlar la revuelta, fueron y los atacaron. Entre esos había un emperador, como dice ahí, un emperador que se llamaba Vespasiano. Y Vespasiano mandó al general Tito para que fuera y controlara la revuelta de los romanos. Y se fueron los romanos, y se dio un poco de soldados, así que, pero los judíos, que eran valientes guerreros, eran poderosos, los resistieron e hicieron huir a los romanos, y casi que agarran a Tito. Faltó nada y casi lo agarran. Entonces se dieron cuenta ellos, los romanos se dieron cuenta que así no era tan fácil. Entonces Vespasiano y Tito idearon qué debían hacer. Los soldados y Tito estaban enardecidos, que así que unos pinches de judíos los iban a destruir, siendo el imperio que había conquistado muchas naciones, el imperio romano. Entonces reunieron, porque ellos siguieron, y los judíos se creyeron que ya los romanos no podían hacer nada, pero es que los romanos se consiguieron un ejército de 60.000 soldados, que incluía muchos soldados de otras naciones. Por eso dice que muchas naciones te sitiarán. Entonces el ejército romano incluía a muchos soldados, a mucha gente de otras naciones, y fueron 60.000. ¿Saben lo que es 60.000? 60.000 es demasiado. ¿Cuántas personas pueden caber aquí en el Coliseo? Bueno, eso ni para qué. Bueno, 60.000 es demasiado. Como cuando se reúnen allá en la Plaza de Bolívar. ¿Cuántos se reúnen allá? Como 20.000. Entonces, multiplíquelo por 3, es demasiado. Muchos soldados. Y con armas, y todo tremendo. Y empezaron a sitiarlos. Y contra esos muros, y no podían. Pero ellos se inventaron unas máquinas para
se inventaron unas máquinas para poder destruir los muros. Y eran unos arietes tremendos que los cogían los soldados y los construían y le daban con esos arietes, que eran unos troncos grandísimos con punta, y dele a los muros para ver cómo. Tenía la foto de los arietes, pero no la quise poner. Y también se construyeron unas torres, y ahí se subían unos soldados para poder llegar hasta arriba. Pero los judíos les echaban aceite hirviendo y resistían tremendamente. Ese asedio fue en el año 60, después de Cristo. Pero el Señor Jesucristo se los había dicho. Yo se los dije que iba a suceder. Fueron toda esa cantidad de romanos. También había otra foto donde se ven millares y millares de soldados contra Jerusalén. Ahí están unos muros, ahí están los arietes. Al lado abajo está el valle de Josafat, y este es importante. Al ladito se ve el valle de Josafat. Es importante porque más adelante lo vamos a ver. Vale, en los muros del templo, y aquí a este lado, aquí en esto, por aquí estaba el monte de los Olivos y aquí está el valle de Josafat. Entonces lo sitiaron, y en ese sitio, imagínense, lo rodearon así, toda Jerusalén rodeada de ejército, y dele a esos arietes. Ese sitio duró 3 años y medio. Sí, desde el año 66 más o menos, 3 años y medio, porque todo terminó y la victoria fue en el año 70, 3 años y medio, porque después 3 años y medio fue cuando sucedieron otras cosas, para completar los 7 años profetizados. Entonces todos estos, 3 años y medio, a ver lo que pasa adentro en una ciudad donde estaba. Esa ciudad, Jerusalén podía albergar más o menos unos 80,000 habitantes, o algo más, eran 80,000 habitantes. Pero cuando Tito quiso ir a atacar Jerusalén, estaban celebrando las Pascuas en Jerusalén. Antes de esto, muchos judíos habían sido transportados y deportados a Babilonia. Y en Babilonia, cuando fueron sacados de allí, estuvieron allí 70 años, no volvieron a Jerusalén, sino se establecieron en otras naciones. Entonces los judíos antes se habían establecido comunidades y naciones dentro de otras naciones, y venían y estaban ahí por todos lados regados. Pero cuando se celebraba en Jerusalén la Pascua, venían de otros lados los judíos a celebrar la Pascua. Y cuando empezó esto, estaban celebrando la Pascua, y habían venido cerca de 3 millones de personas dentro de Jerusalén, dentro de los muros de allí. ¿Se imaginan 3 millones en un lugar donde cabía muchísimo menos? Y 3 millones sitiados, sin comida y sin nada. ¿Qué pasó adentro? Y empecemos a mirar, y como dice la historia, esto fue narrado, todo esto fue narrado, esto no es una foto de ese tiempo, pero sí fue narrado por un personaje que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo tiene 7 tomos donde narra todas las batallas de los judíos, y entre esas esta de la gran tribulación. Y gran tribulación, miren lo que va a suceder. Bueno, 3 millones de personas metidos ahí sin comida. Entonces Vespasiano era un judío que
salía y era, pero estaba al servicio del Imperio Romano. Entonces Tito le permitió, lo llamó, él estaba al servicio de Roma, y mandó a Flavio Josefo a decirle a los judíos, porque Tito no quería destruir el templo, tenía temor, no lo quería destruir. Le dijo Tito, el comandante del ejército, le dijo a Flavio Josefo, dígale a los judíos que yo no quiero destruir, que se entreguen, que abran las fortalezas, que abran las puertas y se entreguen, que los vamos a tratar bien. Pero los judíos orgullosos realmente no quisieron. Pero entonces Tito le permitió a Josefo narrar toda la historia. Y él lo narra tremendamente. Y él dice, y esto fue tan duro, tan tremendo, que cualquier otra guerra que haya habido, o cualquier otra cosa que haya habido nación contra nación, es una cosa minúscula en comparación de lo que sucedió allí. Entonces, ¿qué sucedía allí? Sucedía que se les acabaron los alimentos, 3 años y medio sin alimento. Entonces empezó la gente, los más viejos, a morirse. Empezaron a morir uno. Y de esos se comían los unos a los otros. Y unos entregaban a los otros, los padres ya, mejor dicho, querían era salvarse. A mí no me importa y entregaban, no me importa mi papá ni nada, y se entregaban y se aborrecían los unos a los otros. Vino mayor disputa dentro. Cuando las mujeres estaban embarazadas, escuchen bien, cuando las mujeres estaban embarazadas y daban cría, tenían sus partos, cogían a los bebés, los metían en ollas hirviendo, los cocinaban y se los comían. Entonces veían una mujer embarazada y le sacaban, cuando creaban, se comían a los bebés. A los niños más grandecitos los abrían, les sacaban la sangre y se bebían la sangre para tener fuerza. Entonces morían y morían y morían. En esta guerra tremenda, en esa guerra tan tremenda, unos morían dentro y otros por fuera, pero los muertos que estaban adentro, dice narra Josefo, que por lo menos 1.100.000 personas fueron botados por los muros, porque no tenían dónde enterrarlos. ¿Cómo los enterraban? Adentro. Entonces los cogían y por los muros, y miremos, los cogían de los muros y los botaban afuera y caían ahí en el valle de Josafat. Y dice, y también dice en Apocalipsis, dice que cuando los ejércitos del Imperio Romano atravesaban, tenían que pasar por encima de 1,000,000 y pico de cadáveres, y dice que la sangre de los muertos era tanta que le llegaba hasta los frenos de los caballos. Eso está narrado también, y eso sucedió allí. Ellas se escondían en las catacumbas, y allí iban los romanos y las asesinaban a todos. Y entonces, para ir acortando las cosas, ya penetraron, derribaron muchos muros, de hecho muchas fortalezas las derribaron y se metieron los soldados allí, y hacia afuera quemaron algunos barrios y empezaron esos soldados a asesinarlos a espada, y ellos mismos quemaban todo, lo quemaban. Pero había unos que pactaban, algunos judíos que tenían dinero, entonces pactaban con algunos soldados o con los coroneles o lo que haya sido, para que los dejaran salir y no los mataran. Otros se comían las monedas de oro para después saber cómo salían y podían tener dinero afuera, porque pensaban que ellos salían. Pero los romanos sabían cuáles eran los que tenían,
los que se habían tragado el dinero, y cuando salían, iban y los abrían y les sacaban el dinero. Otros tenían, si querían salir, tenían que volverse ciudadanos romanos. Entonces, si yo ya quiero salir, quiero ser romano, y quiero servirle a Roma, y quiero ser esclavo. Entonces les ponían un sello. Y para que supieran quiénes eran los que habían sido cambiados. Por supuesto, dice ahí la palabra que nadie podía comprar ni nadie podía vender. Pues es que no había que comprar y no había nada que vender. Entonces eso fue cosa terrible. Luego, ya los romanos entran al templo, que era lo más grandioso de los judíos. Entran al templo. Y Tito que no los destruyeran. Pero los soldados romanos están tan enardecidos y con una furia tremenda, porque los judíos se les enfrentaban. Entonces empezaron a quemar el templo. Y narra Flavio Josefo que el Tito les decía: no vayan a destruir el templo, déjenlos, sáquenlos de allí, porque muchos judíos se metieron en el templo. Y no, sáquenlo. Pero un soldado llegó y mandó una antorcha y empezó a quemarse todo, y como estaban las cortinas del lugar santísimo y todo eso empezó a quemarse, y todos los otros soldados empezaron a quemar todo, y empezó la destrucción del templo, y todo se quema con la gente dentro. Allá adentro, cuando soldaron, las mujeres fueron violadas, las casas fueron saqueadas, los mismos romanos entraron. Dice ahí, mire la destrucción ahí, y está ahí nunca. Te derribarán, y fue hecho lo que el Señor había hecho. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti al templo, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de visitación, porque no lo habían aceptado. ¿Y cómo sería también? Entraron los romanos y agarraron todo. Hay otra imagen donde entran los romanos y entran al lugar santísimo, y es cuando dice ahí que estos entraron al lugar y los inmundos entraron, y lo de abominación entraron al templo y se roban. Ahí se ven, esta es una, ¿cómo se llama? Una obra así de arte ahí, donde está, ese se llama el candelabro de oro, se lo llevan los romanos, la abominación, porque los gentiles, los impíos, no podían entrar al templo, solamente entraban los sacerdotes y entraban los judíos, y allí entraron y se robaron, y ahí va el candelabro de oro y la mesa de la proposición, de los panes de la proposición, todo lo que había en el lugar santo, todo se lo llevaron los romanos. Ahí están los soldados para irlo a llevar a otro lado. Cuando los judíos, las mujeres que quedaban, los niños que quedaban, los ancianos, los sacerdotes y judíos que estaban allí adentro y los que estaban afuera, vieron que su templo se quemaba, vieron que allí toda su vida se quemaba, lanzaron un grito, y con los gritos enardecidos también de los soldados romanos, un grito, y narra Josefo que fue un grito tan desgarrador y tan tremendo que llenó toda la tierra, de ese momento la llenó todo, y sus gritos como que llegaban hasta el cielo, pero que era ensordecedor eso. Lo dicho, ese lamento fue lo más fuerte aún que el fuego, porque los judíos sabían que habían perdido todo, toda su vida se les había terminado, Jerusalén había quedado destruida, el templo de su vida había quedado destruido, pero esta era la terminación de algo que se acababa, el
fin de algo para empezar otras cosas totalmente diferentes y nuevas, porque después de esto venía algo nuevo, diferente. Eso ya lo veremos todo lo que viene después de la reconstrucción de Jerusalén, y todo es nuevo. Eso lo vamos a ver. Descansemos un poquito. Yo quiero descansar. No voy a... Eso fue tremendo. ¿Qué es lo que nosotros ahorita en este momento estamos viviendo? Eso fue en ese tiempo. Pero los últimos tiempos no es lo que nosotros pensamos. Esa fue la gran tribulación, que no se repite. De esa tribulación que el Señor habló, esa no se repite. El mundo tendrá tribulaciones, pero no tanto como es. Y el Señor seguirá llevando sus juicios. No quiere decir que no va a haber más tribulaciones, pero sí va a haber dificultades. Pero estando en Cristo, sí, será diferente. Descansemos un poquito, porque quiero que escuchemos y le prestemos atención a esta canción de ahorita, que pues la hemos cantado varias veces, acerca de cómo terminan las cosas y cómo vuelven a empezar, ¿cierto? Igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor.
quería escuchar esta canción porque es compatible con lo que sucedió. Dice: que aquí era una era, eran unos siglos, una etapa antes de Cristo Jesús, aquí donde se adoraba, donde todo era material, muy bien, donde todo era externo y donde se le daba importancia solamente a lo que veíamos con los ojos físicos, y hablábamos de eso. Sí, todo esto. Aquí era importantísimo el templo y todavía se sigue, y eso es lo que hemos venido diciendo. Dentro del templo aprendemos unas cosas, pero el templo no es todo. Muchas partes, todo ese templo, y ya no lo llaman el templo, no lo llaman la iglesia. Voy a la iglesia y quiero servir allí, quiero ser mujer, quiero ser no sé qué cosa, y es tan organizado y todo gira alrededor de un templo, de una estructura, de algo físico. El pastor es importantísimo allí, y toda su organización, y todo eso es dentro del templo, y es un honor tremendo dentro del templo, y hacen cursos y toda esa cosa para poder servir allí. Aquí me llegaban personas: pastor, yo quiero hacer algo, Señor, pastor, ¿qué me pone a hacer? Entonces uno piensa que servir aquí al templo y todo esto es lo más importante. Entonces, cuando esto sucede, la gran tribulación, terminó una etapa, terminó una era, terminó algo. De ahí, de eso para atrás, cuando los judíos que todavía esperan al Mesías, todavía lo esperan, siguen viviendo en eso. ¿Saben qué quedó? ¿Saben qué quedó de toda esa destrucción? Quedó un muro. Tito hizo que dejaran un muro. Y es el muro de los lamentos, donde todavía van los judíos a lamentarse ahí de lo que pasó, y todavía muchos de ellos están ahí enceguecidos por eso, esperando al Mesías. Y el Mesías estuvo aquí, les alertó y sigue alertando. Y lo primero es: no nos dejemos engañar, no salgamos de ese engaño. El fin de un templo, el fin de unas costumbres, el fin de unos sacrificios que no eran, el fin de un templo, el fin de una era. ¿Para qué? El Señor vino aquí y esto quedó todo. El pacto antiguo es obsoleto, está llamado a desaparecer, lo dice en hebreo, para comenzar algo. Aquí se termina algo, como dice la canción, se termina algo y algo vuelve a empezar. Todo lo de aquí para acá es nuevo. Este pacto era externo, este pacto era de letras escritas en tablas, y ahora son las letras escritas en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo, que no estaba aquí dentro, porque el Señor no habita en templos construidos por manos humanas, todo eso quedó obsoleto, eso ya no va para entrar en un nuevo pacto. A partir de la resurrección de Cristo empezamos una nueva etapa, y después de la resurrección estamos viviendo los últimos tiempos. Después de Cristo Jesús en la cruz, cuando Él ascendió, están viviendo los últimos tiempos. Y este nuevo pacto es el pacto del Espíritu, es el pacto del corazón, es el pacto en el cual internamente nosotros vivimos. Y el Señor nos ha traído, es consciente de eso, que el Señor nos ha venido enseñando que somos espíritu, nos ha venido enseñando que podemos acceder a las cosas espirituales. Nos ha dicho que el espíritu que nosotros tenemos es eterno. No vamos a morir y no vamos a esperar a un futuro que venga y nos llene de algo nuevo que nos sale, que esto y que esperamos, cuando ya lo tenemos. Hemos hablado de esto. Este es el nuevo pacto, la nueva forma de vivir, una era nueva, diferente, a partir de Cristo Jesús.
para amarlo verdaderamente. Aquí se amaba el templo, aquí se amaban las cosas materiales, y ahorita es para amar con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu. Para eso nos lo cambió, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y siempre que lo primero, antes de lo primero, sea Cristo Jesús, y adoremos a nuestro Padre Celestial, y adoremos al Dios de amor eterno. Estamos viviendo, sí, los últimos tiempos, desde la resurrección de Jesucristo hasta que se cumpla el propósito original del Señor. Pero en este momento, en este actual momento, como dice, y ahí dice, primera de Juan capítulo 2, versículo 18, que dice, hijitos, dice el Espíritu Santo, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Qué me está diciendo allí? ¿Qué me está diciendo? Juan, ¿cierto? Juan está diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. Dice que a partir de ellos ya estamos viviendo el último tiempo, y según vosotros oíste, el anticristo viene así, y ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que este es el último tiempo. Lo dijo Juan, apóstol Juan. Lo mismo se lo dijo a los discípulos allá, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y hoy, miren, esta es nuestra condición del día de hoy, y con este pensamiento terminamos, y con este pensamiento salimos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, que esto es para nosotros. Hay que saber qué cosas son las que tomamos para nosotros, y hay que saber y entender qué cosas sucedieron para ese tiempo y con quién. No para todos fueron unas cosas que están escritas en la Biblia, no para nosotros, pero muchas cosas que están escritas son para nosotros. Pero hay que saber entender y saber escudriñar las Escrituras y saber en qué tiempo estamos. Nosotros, hermanos, dice, amado, ahora en este tiempo, hoy, somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando el Señor se manifieste, porque sí se va a manifestar, pero no es como nos dijeron ahí todas esas otras interpretaciones y teorías, no es como dicen, sino cuando se manifieste el Señor diferentemente. Cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es ahí. Lo podemos abrazar y besarlo y decirle, gracias, Señor. Lo entendimos, hermanos. Démosle un aplauso al Señor y vayamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un aplauso fuerte. Fuimos librados de tantas cosas. Fuimos librados de muchas gracias, a mi Padre, por mis hermanos, mis amados hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Amén. Esto debe cambiar nuestra forma de apreciar las cosas, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de escudriñar las Escrituras, y lo vamos a seguir porque seguiremos creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, hermanos.